Hola, esto es Erika Leguizamón, Periodismo Consciente, y hoy tengo como invitado a Mario Enrique Bonet. Él es coach en depresión y ansiedad bajo la metodología conocida como Carpe Diem y la cual desarrolla en la ciudad de Miami. Mario Enrique, bienvenido a mi programa, un gusto tenerte aquí y sobre todo con un tema tan profundo que me encanta para tratar, que es el tema de la depresión. Gracias a ti, Erika, por invitarme y un gusto conversar contigo. Bueno, empecemos, Mario Enrique. Entonces, cuéntame un poco qué te motivó a ti a dedicarte a ser coach de un tema como tan profundo y a la vez complejo como lo es la depresión. Bueno, indudablemente, digamos que viendo desde el punto de vista de la perfección de la vida, a mí me tocó vivir la experiencia de la depresión y la ansiedad en carne propia, pero te voy a hablar un poco más de mi pasado para poder llegar al tema. Eh, Yo nací en Bogotá, hice mi primaria, mi bachillerato, mi universidad en Bogotá y paralelo a eso, más o menos a los 12 años, tuve la fortuna de poder acceder a información espiritual, de autoconocimiento. Por ejemplo, uno de los primeros libros que llegó a mi vida fue Cuatro en Uno de Connie Méndez, después también leí mucho y estudié a Deepak Chopra, Wayne W. Dyer, a Osho, Krishnamurti, y también quise aprender sobre maestros como, desde el punto de vista no religioso sino espiritual, sobre Jesús, sobre Buda, sobre Krishna, y tuve acceso también a maestros muy cercanos como Lilananda, que pues indudablemente fueron la base de mi crecimiento espiritual. Pero en ese momento, digamos que yo lo tenía como una pasión, como algo que me gustaba solo a nivel intelectual. O sea, lo leía, lo estudiaba, aplicaba ciertos, entre comillas, tips sobre el tema, pero solo hasta que me tocó salir del país, más o menos a los 28 años, porque tuve problemas de seguridad, me tocó irme al norte de África, en donde tuve, digamos, el espacio necesario y la soledad necesaria para reflexionar sobre todos estos temas, fue que empecé a vivir, digamos, digamos, la depresión y esa desconexión interna que me llevó a empezar a aplicar ya lo que tenía a nivel teórico e intelectual, aplicarlo ya, digamos, para grabarlo, para poder vivirlo en mis células y poder transformarlo. Prácticamente la vida te lleva a un proceso interior en donde tú lo vives en experiencia propia, en carne propia, por decirlo así, y luego ya te conviertes como en esa persona que lleva a otros que están sufriendo ese mismo problema, por decirlo así, o enfermedad. Cómo podríamos llamar la depresión? ¿Como una enfermedad? Pues digamos que es un desequilibrio, a mí no me gusta utilizar la palabra enfermedad, pero sí es un desequilibrio químico a nivel corporal. Pero este desequilibrio químico no es por el azar, no es solo por la herencia, no es porque tuve un acontecimiento inadecuado en mi vida o desastroso en mi vida, sino es sencillamente por el sistema de creencias en que todos nosotros los seres humanos estamos basados. El sistema de creencia en el cual nos desarrollamos está basado en el miedo, y el sistema de creencias es el que, digamos, genera ciertos pensamientos que hacen que se genere la depresión. Entonces, indudablemente es un tema de fondo, es un tema de desarrollo interno, de conocimiento interno y de desarrollo espiritual. Bueno, hablemos un poco en qué consiste la metodología Carpe Diem y por qué eliges enfocarte a través de ella para trabajar el tema de la depresión. El tratamiento carpe diem es un tema, el término carpe diem indica la cosecha del momento, o sea, vivir en el presente, no vivir ni en el pasado ni en el futuro. Y esto sugiere no vivir a nivel del pensamiento. Eh, Cuando yo tuve acceso a la información espiritual, hubo un libro que me marcó muchísimo de Liliananda que se llamaba El hombre sin mente. En ese momento me di cuenta que yo necesitaba implantar esa información, pero que era no vivir sin mente, ¿no? Porque uno dice, pues no vivir sin mente es como un hombre lunático o un hombre que está en la locura. Y lo que, digamos, quería en ese momento expresarle a Ananda es que la mente es una herramienta maravillosa, pero hay que saber utilizarla
y si no la sabemos utilizar de la manera adecuada, pues es ella la que nos maneja y es ella la que nos mantiene a nivel del pensamiento, y en el nivel de pensamiento es donde se crea la depresión y la ansiedad. Bueno, hablemos un poco entonces, ¿qué es la depresión, bueno, Enrique? Porque hoy en día todo el mundo sufre de depresión, o sea, todo el mundo habla y le dice, va al médico, entonces estás con depresión, tienes depresión, pero realmente, ¿en qué consiste la depresión? ¿Qué es la depresión? La depresión indudablemente es un desequilibrio químico, o sea, es real, es un desequilibrio químico que tú estás sintiendo, pero digamos que la ciencia solo lo ataca a ese a nivel químico y biológico. Entonces lo que hacen es recetarle a la gente antidepresivos y ansiolíticos, y ahora desde muy temprana edad, o sea, hay niños de 7, 8 años, 10, 12, 14 medicados, y lo que hace es solo atacar, digamos, la sintomatología física que es real. Pero el tema real de la depresión es que la depresión es la saturación del miedo. Es cuando ya tu cuerpo literalmente está invadido de miedo y necesita una transformación interna para poder empezar a generar de nuevo los químicos, las endorfinas y las serotoninas que hacen que nos conectemos con la divinidad o que vivamos la divinidad dentro de nosotros. Entonces, sí, todo el mundo en este momento habla de la depresión y la ansiedad, y realmente todos como sociedad vivimos a nivel de la depresión y la ansiedad, pero en diferentes niveles, ¿sí? La mayoría de la gente, muchas no la ha reconocido y tiene escapes a ese miedo o a los miedos, con el exceso de comida, con el exceso de alcohol, con el exceso de sexo, con el exceso de los placeres, ¿sí? La gente trata de, digamos, esconder sus miedos, o cree que la forma de manejar sus miedos es viviendo los excesos de placer. Esto no quiere decir que el placer no esté bien, o sea, el placer es bueno, pero el placer debe ser muy controlado, muy manejado. Cuando el placer se vuelve parte de tu vida, solo el placer, lo que te trae es más tristeza y más depresión. Entonces ese es el tema general. Las personas han tratado de no observar sus miedos, escapar de sus miedos por medio del placer, pero se dan cuenta que llega un momento dado en que el placer se convierte también en un miedo y en una ansiedad. ¿Y cuáles serían como esos síntomas o esa sintomatología que nos permite identificar que estamos con depresión? Bueno, la depresión clínica, digamos la que ya te hace volcarte a tu interior, es indudablemente físicamente no te sientes y energéticamente no te sientes capacitada para salir, para trabajar, eh, ves angustia y muchos miedos en todas las situaciones, te limita demasiado, no te deja disfrutar, no tienes gozo, no tienes paz interior de ninguna forma. Tratas de, digamos, tratar de pensar positivo, o de pensar en cosas que te generen, digamos, bienestar, pero no se consigue. Es algo que está dentro de ti que literalmente no te deja avanzar. Y hay, digamos, que dos polos en la depresión: o te anula, digamos, te enconcha, a que no te puedes levantar prácticamente de tu cama, de tu casa, no quieres salir, no quieres hacer nada, o si no, es un desfogue total de estar de actividad en actividad, en actividad, en actividad sin parar, porque en el momento en que paras, tu mente y tus pensamientos te invaden y te hacen sentir una sensación muy incómoda. Entonces la depresión se siente físicamente y químicamente en el cuerpo, y muchas veces o te limita o te extralimita en una acción que no trae ningún resultado. Bueno, tú me hablabas hace un momento sobre las creencias, o sea, la depresión está basada como en ese miedo desde las creencias. ¿Cómo entonces salir de eso? ¿Cuál sería como la herramienta, Mano Enrique, para poder entrar en el interior y poder soltarse de todo este sistema de creencias que nos está llevando a ser personas que sufrimos de depresión? Pues indudablemente lo primordial es cambiar el sistema de creencias. Si tú no cambias tu base del sistema de creencias, no puedes curarte de la depresión, no puede haber esa conexión con tu divinidad. Y el sistema de creencias está basado en la religión, en el trabajo, en la familia y en la economía. Por ejemplo, a nivel familiar, si tú crees que la familia es la que te trae la felicidad, tener un padre de ciertas características, o una madre, o unos hijos, o un esposo,
ahí también estás dándole tu poder a algo externo diferente a ti. Entonces, si en tu sistema de creencias está que la familia es la que te trae la felicidad, pues indudablemente no vas a poder estar en paz ni en tranquilidad ni pensar positivo. O lo mismo sobre el trabajo. Si tú crees que el trabajo es lo que te va a hacer feliz, pues muchas veces uno tiene que trabajar en cosas que en un momento dado no le gustan. Indudablemente sería perfecto poder trabajar y eso se puede llegar a hacer en lo que a uno le gusta. Pero hay momentos en que no trabaja uno en lo que le gusta y eso no significa que uno no esté en paz, que no esté en tranquilidad y que no se sienta completamente realizado. Entonces, como ves, nuestro sistema de creencias está basado en el miedo. ¿Y por qué en el miedo? Porque nos insinúa o nos dice o nos afirma que hay algo externo a ti que te va a dar la felicidad, la paz y la tranquilidad. Y mientras que tú creas que hay algo externo a ti que te da eso, pues no lo vas a buscar en tu interior. Entonces es una sin salida. Por eso cuando yo trabajo con las personas, muchos me dicen, pero es que he pasado por psicólogos, por psiquiatras, por muchos coaches, pero no he podido salir. Y entonces yo les pregunto, ¿has cambiado tu sistema de creencias? Y me dicen, bueno, primero muchos me dicen, ¿y cuál es el sistema de creencias? Digo, pues el referente que tú tienes de las cosas básicas de la vida, como Dios, el trabajo, la familia. Y ellas me dicen, sí, pero a mí no me gusta tocar ese tema porque no me gusta que me toquen mis creencias. Pero si tú no cambias esas creencias limitantes y basadas en el miedo, es imposible curarte o hacer ese paso, porque para mí, digamos que la depresión es la gran oportunidad para hacer un paso de desarrollo evolutivo del ego, no de la conciencia, del ego, para seguir creciendo. Pero en algún momento eso tendría que caerse para poder llegar hacia lo otro. Digamos como que cuando tú estás muy en la mente o en el ego, esa dualidad se sostiene, pero cuando pasas como a un proceso consciente, realmente dejas como esa parte y ya ves la vida de otra manera, pero se da por sí mismo, no por un concepto, no por algo como sucedió en tu vida, algo que estudiaste, que leíste, sino por algo que realmente vives y que te lleva a un proceso en que ya estás en un punto que ya no soportas más ese estado en el que te encuentras, que tienes que buscar algo nuevo y esa única alternativa no va a venir de afuera, sino del interior. Exactamente, pero hay algo importante que yo quiero recalcar. Siempre estamos a nivel del ego, porque esa es una pregunta también que nos hacemos mucho. ¿En qué momento estoy a nivel del ego? ¿En qué momento estoy a nivel de la conciencia? No, siempre estás a nivel del ego, porque la conciencia es atemporal, la conciencia no tiene tiempo y la conciencia es perfecta. Y nosotros cuando estamos en un cuerpo-mente como en el que estamos, como individuos, ahí es con donde estamos viviendo la individualidad del ego. Y el ego es el que evoluciona. Y cuando un ego está evolucionando, cuando un ego está en un proceso de evolución, cuando empieza a mirar hacia adentro y se da cuenta que hay una conciencia que lo sostiene, que le da la vida, que le da la experiencia. Entonces es importante ya dejar el tema de que el ego es el culpable, que no voy a estar a nivel del ego. No, siempre estás a nivel del ego, independiente de que estés actuando de una manera sabia, de que estés diciendo palabras sabias o no. Siempre estás a nivel del ego. Mientras que estés en el cuerpo-mente, siempre estás a nivel del ego. La conciencia no evoluciona, porque la conciencia es atemporal y para evolucionar se necesita tiempo. Y el tiempo nos lo da nuestro cuerpo-mente. Por eso digamos que encarnamos en este cuerpo-mente para tener la oportunidad de conocer todas las miserias, todo lo que no somos, vivir lo que no somos, pero sin que haya mancha en la conciencia. Entonces eso es muy importante saber. Siempre estamos a nivel del ego. ¿Hay egos evolucionados? Sí. ¿Cuáles son los egos evolucionados? Los que han reconocido esa fuerza interior, esa conciencia dentro de sí mismos y actúan de acuerdo a una conexión con ella, pero que saben que están siempre a nivel del ego, ¿no? Bueno, eso es importante, eso crea mucha tranquilidad. Claro, totalmente. Y bueno, y es dejar de buscar afuera las herramientas para buscarlas dentro, ¿no? Exactamente, exactamente. En este caso podríamos decir entonces que la depresión sí es curable. Totalmente. Es que la depresión es un estado. Tú puedes cambiar de estado. ¿En qué estado está la depresión? La depresión está cuando solo vivimos en el estado del pensamiento. O sea, en el único estado donde están los miedos, las angustias, las ansiedades, las proyecciones terroríficas, es en el pensamiento. Si tú estás en otro estado diferente al pensamiento, no hay miedo. Por ejemplo, en este momento estamos conversando, estamos actuando, estamos a nivel del presente.
Cuando tú estás a nivel del presente, cuando no estás a nivel del pensamiento, no hay miedo, no hay depresión. Entonces, ¿qué es lo importante? Darnos cuenta de que no somos solo un pensador, porque la mayoría de nosotros pensamos y asumimos que somos un pensador y que toda nuestra vida la hemos desarrollado y la hemos vivido y hemos sobrevivido es porque somos seres pensantes. Y no es así. El pensamiento solo es una etapa en el proceso del desarrollo de creación como ser humano, pero no es todo. Y nosotros creemos que somos solo la personalidad, ese pensamiento, donde están todos los miedos y todas las angustias. Entonces, a tu pregunta, la depresión es curable, indudablemente. Pero ¿cómo se cura? Cuando cambiamos de estado y reconocemos que el pensamiento es solo un estado, cuando aprendemos la mecánica del pensamiento, cuando cambiamos el sistema de creencias de ese pensamiento y cuando nos damos cuenta de lo grandioso y de lo hermoso y de lo bello que somos realmente y de lo poderoso que somos. Ahí es cuando empieza el proceso de transformación y de curación de la depresión. No hay otra forma. Ya la ciencia perdió hace mucho tiempo la guerra contra la depresión. Además es que no es tampoco que la quiera perder, porque ellos, la ciencia, mejor dicho, la religión anteriormente era la que nos manejaba todo, ¿no? En torno a la religión manejábamos nuestra vida y era la que definía prácticamente todo. Y últimamente es la ciencia. Entonces, si la ciencia dice esto, ya no hay nada que hacer porque la ciencia lo dijo. Cuando no nos damos cuenta que la ciencia es creada por nuestros propios egos. ¿Y qué significa eso? Que está limitada, ¿sí? Y que la ciencia se ha vuelto un negocio, porque detrás de la ciencia hay capitales multimillonarios de farmacéuticas que quieren vender y hacer dinero. Y ellas prácticamente son las que montan presidentes y bajan presidentes y montan la economía. Hacen todo. Entonces, sobre todo a nivel de los problemas de la mente, la ciencia se ha enriquecido muchísimo. Porque no puede diagnosticar, no hay un diagnóstico exacto sobre la depresión. A ti no te sacan un encefalograma ni te sacan un examen de sangre y te dicen estado depresivo. No, es algo que el médico o el psiquiatra, digamos, asume por cierto comportamiento, pero no tiene realmente cómo probarlo. Y ese es el gran problema, no tienen cómo probarlo y nunca lo podrán hacer, porque este tema de la depresión es un tema que ya nos exige un conocimiento interior, una introspección, y que no va de acuerdo a la ciencia o al momento de ciencia que se está llevando en el momento. O sea que realmente es un tema solo de autoconocimiento, de reconocer nuestra divinidad, de hacer cambios reales internos. Esa es la única forma de curar la depresión. Por eso también es que si tú ves las noticias semana a semana hay suicidios de gente que tiene acceso a las medicinas, a la psiquiatría, digamos a todos los avances de la ciencia a nivel neurológicos y en qué terminan suicidándose. O sea que por ahí no es el camino, ya lo sabemos. Bueno, precisamente yo te quería preguntar, Mario Enrique, yo estoy viendo que ahora todo es medicado, entonces una persona sufre de depresión y entonces precisamente como tú dices, este negocio farmacéutico medica a todo el mundo. Entonces estamos viendo ya no solo personas de edad avanzada que estén sufriendo depresión, sino lo estamos viendo en jóvenes y en niños, como tú lo decías, en donde ya están medicados. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo una persona o un ser que desde los 10 años, 11 años comienza a ser medicado? Entonces, ¿cuál es el futuro de esta persona? Y entonces siempre va a estar buscando el sanarse desde la medicina, pero realmente no va a ir a lo que tiene que ir, que es ir a lo profundo, como tú lo dices, ir y buscar en el interior. ¿Por qué está pasando eso, Mario Enrique? Pues indudablemente porque estamos en este momento en un momento privilegiado para la sociedad. Digamos que veníamos aprendiendo a nivel del dolor y ahora vamos a aprender a nivel del amor, del verdadero amor. Y esta es una transición que estamos dando como sociedad, como seres humanos, como especie. Claro, los niños de hoy en día tienen un nivel energético muy alto, por lo tanto viven sus miedos de una forma mucho más disparada, mucho más fuerte de la que la vivimos tú o yo. Entonces, en ese momento, como la ciencia no tiene respuestas, pues lo único que hace es dormir los síntomas, apaciguar los síntomas. Entonces, si el niño es muy hiperactivo, muy ansioso, o a veces se torna violento, pues lo que hacen es doparlo.
Pero ¿qué pasa con este niño? Este niño, a medida que va creciendo, va a guardar en su sistema de creencias que él es una persona enferma porque está medicada, que es una persona enferma porque no puede manejar sus emociones, porque no puede controlar sus acciones, y eso lo que genera es mucho más miedo en el ser. Entonces, una persona que está medicada desde tan temprana edad, pues indudablemente su futuro no va a ser el mejor. Porque si personas de entre los 28, 30, 40, 50 años son medicados y se sienten tan mal consigo mismos, porque yo no conozco la primera persona medicada que me diga, oiga, qué felicidad, estoy medicado, qué felicidad la que siento con estos antidepresivos o con estos ansiolíticos, qué realización. O sea, ninguna persona lo hace. La persona se toma su medicación diaria y siempre que se la toma dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Total. Definitivamente perdí el manejo de mi vida, ¿qué es lo que me sucede? Entonces esto se vuelve en una bola de nieve que tarde o temprano te dan crisis, tienes que subirle a la medicina, tienes que cambiar de medicina, es un caos, te internan en hospitales, es un caos, eso es una sin salida y así va a ser, y muchos pues terminan por quitarse la vida. Entonces el tema de los medicamentos, a mí se me hace que podrían ser válidos en un momento puntual. O sea, si la persona está pasando indudablemente por una crisis muy fuerte, es una persona que no tiene información espiritual, que no ha hecho un trabajo interno, que está muy desequilibrada químicamente, indudablemente tomarlos. Pero solo a corto plazo o a mediano plazo, porque si solo te recuestas en pensar que la curación viene de los medicamentos, pues no vas a llegar a ningún lado y vas a terminar muy mal. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces, la medicina es buena en un momento determinado como un tratamiento de choque y para empezar a trabajar en cambiar nuestro sistema de creencias. Es que nosotros somos información. Tu cuerpo, mi cuerpo está hecho de información. ¿Y nuestro cuerpo qué refleja? La información que tenemos. ¿Y cuál es la información que tenemos cuando estamos en depresión y ansiedad? Miedo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar la información. Pero la información solo se cambia con el sistema de creencias. Me gustaría, por ejemplo, saber cuál es la diferencia que hay entre el término de ansiedad y la depresión. ¿Están ligados, están íntimamente ligados o hay alguna diferencia o son lo mismo? No, viven, mejor dicho, es como la pareja de enamorados. El uno depende del otro y el otro depende del uno. O sea, están completamente relacionados. No hay depresión sin ansiedad y no hay ansiedad sin depresión. La ansiedad, digamos que es la muestra física, la consecuencia de esa depresión. Y es un círculo vicioso. Entonces tengo depresión, se me baja el nivel energético, tengo ataques de ansiedad y vuelvo a entrar en la depresión. Es un círculo sin salida, están completamente relacionados, no se pueden independizar. Si tienes depresión, tienes ansiedad, y si tienes ansiedad, tienes depresión. Ahora, indudablemente eso se da en diferentes grados, porque yo soy muy convencido que todos estamos deprimidos. La sociedad en la que vivimos está deprimida. Lo que pasa es que a diferentes niveles. Si no fuera una sociedad deprimida, no hubiera violencia, no hubiera guerras, no hubiera maltrato, no hubiera tantas separaciones, no hubiera tanto abuso. Somos una sociedad enferma por el miedo. Entonces a todos niveles hay depresión. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales tú puedes escapar de la depresión por medio de ciertas adicciones o ciertos placeres. Pero siempre ha estado ahí la depresión y siempre estará. Llega un momento en que ya no puedes escapar de ella. Y en ese momento pues es la gran oportunidad para dar ese paso de evolución del ego y empezar a encontrarte contigo mismo. Como coach, ¿cuáles son, digamos, que has detectado tú en tus pacientes que son como las cosas que más identifican para que una persona caiga en depresión? Digamos, como cuáles son esas temáticas que tú siempre dices, ay, aquí identifico porque, no sé, el dinero, la familia, ¿cuáles son como esos aspectos que están ahorita en la sociedad marcando para que una persona llegue a la depresión? Bueno, hay aspectos muy importantes y muy marcados. El tema del dinero es marcadísimo y del éxito profesional. O sea, a ti te han vendido que el éxito profesional es reconocimiento, es dinero y es fama. Y no todo el mundo llega a eso. Y cuando llegan a eso se dan cuenta que están peor que confundidos y con mucho más miedo porque quieren mantener esa fama y ese dinero y se dan cuenta que están perdidos en sí mismos. Entonces ahí viene, digamos que ese es uno de los nichos más de depresión. El tema de la familia también, de que
mis hijos o mi esposo o la pareja. Es un tema también que dispara mucho la depresión. Me dejó mi pareja o no he podido conseguir la pareja o ya es muy tarde para casarme y no voy a poder tener una pareja y unos hijos. Eso también dispara mucho la depresión. El tema del trabajo también, de hacer, es que no estoy haciendo lo que yo quiero hacer, es que yo quiero hacer otra cosa diferente. Pero digamos que todo eso es externo, eso no es la realidad, eso no es el fondo. Esos son, digamos, clics que nos llevan a la depresión, pero el fondo está en pensar que cualquier cosa externa es la que nos va a hacer feliz o nos va a hacer sentir en paz, ¿sí? Y hay algo muy importante también en las personas depresivas, no tienen buenos hábitos. ¿Por qué? Porque el hábito es lo que hace la acción y la acción mueve mucho la química de tu cuerpo. Entonces, la mayoría de las personas que entran en estados de depresión no tienen buenos hábitos alimenticios, no tienen buenos hábitos con el deporte, no están conectados con ninguna conexión espiritual. Entonces, el hábito hace muchísimo. Las personas depresivas no tienen buenos hábitos. Y los han dejado y llega un momento tal en que al no tener esos buenos hábitos caen profundamente en la depresión. Por eso en el tratamiento que yo doy, en el tratamiento Carpe Diem, los hábitos son un pilar fundamental para la transformación y la curación, porque no solo somos pensamiento, no solo es el pensamiento, no solo es el sistema de creencias, sino también la química que tú generes en tu cuerpo. Cuando tú comes bien, generas una buena química. Cuando tú haces deporte, generas una buena química. Cuando tú meditas, generas una buena química. Cuando tú tienes momentos de que tú vives silencio, generas una buena química. Y eso ayuda mucho a transformar la parte del pensamiento y a instalar el nuevo sistema de creencias. Bueno, Mario Enrique, entonces, ¿cuál sería como el mejor consejo que tú darías como especialista cuando una persona detecta que realmente está en ese proceso? ¿Cuáles serían los pasos que debería dar para poder entrar en un diagnóstico que realmente, más allá de ser una medicación, lo lleve a sanarse y a encontrar la curación de la depresión? Lo primero que debe hacer la persona es acceder a nueva información. O sea, tiene que acceder a nueva información y esa información lleva a nuevos conceptos. Tiene que buscar nuevos conceptos de su vida, nuevos conceptos de lo que es. No puede seguir pensando que solo es un cuerpo, una biología, una química y que Dios lo hizo bueno o Dios lo hizo malo. No, tiene que empezar a profundizar en él, tiene que buscar ayuda, tiene que buscar herramientas, tiene que buscar gente, no que lo cure, porque yo no curo a la gente. Yo lo único que hago es transmitir primero mi experiencia, segundo dar herramientas para que esa persona las utilice en sí mismas y hacer un acompañamiento en la instalación de esas herramientas. Pero el único que puede hacer el trabajo real de la transformación es uno mismo. Entonces, de ahí la importancia de saber que uno tiene el poder de transformarse, porque la mayoría de la gente cree que no tiene el poder de transformarse, porque la mayoría de la gente cree que no tiene el poder de curarse. Entonces, volver otra vez a tener la confianza en sí misma de que tiene mucho poder dentro de sí, pero ese poder está desde dentro, no fuera. Y para eso tiene que hacer cambios. Eso no quiere decir que deje a su familia, que deje los amigos, que deje al novio, que deje las mascotas, que deje su deporte, que no vaya a una fiesta y que no se tome un vino. No, nada que ver. Tiene que empezar a buscar esa información que lo lleve a ese interior y que le dé nuevas perspectivas de vida, que le abra la mente y el mente-cuerpo. Tiene que tener nuevos hábitos. Tiene que empezar a preocupar por cuidar su cuerpo, por cuidar su alimentación, por darse cuenta que todo está dentro de él. Es que eso lo dicen todas las religiones sagradas y iniciáticas del mundo, todas, todo está dentro de ti, y es cierto. Ahora, indudablemente cuando tú empiezas a trabajar tu interior, sientes mucho miedo porque descubres cosas que no conocías de ti, porque descubres un montón de temores, porque descubres un montón de taras, porque muchas veces es difícil hacerlo porque te causa mucho miedo, pero hay que hacerlo, hay que dar ese paso. Hay que volver a encontrarse con esa divinidad que nunca nos ha desamparado, porque si podemos hablar, si estamos respirando, es porque esa divinidad está dentro de nosotros mismos. Entonces siempre tenemos el chance de cambiar, de darnos cuenta que no estamos regidos ni por la religión, ni por la ciencia, ni por la economía, ni por la familia, ni por el trabajo.
nos regimos por una inteligencia que es superior. Yo digo en este momento que pocas personas podrían decir no creo en Dios. Es casi imposible negar a Dios, pero no al Dios que nos vendieron religioso, sino si tú miras, yo por ejemplo en este momento estoy mirando unas palmas, un lago, estoy mirando el cielo, o cuando tú te miras en el espejo, tú te das cuenta que hay algo, hay una inteligencia dentro de ti que hace que tú respires, que tu corazón lata, que tu sangre circule, que puedas hacer una cantidad de movimientos. En este momento que yo te estoy hablando y que estoy moviendo mis manos y que tú me estás escuchando, tiene que haber un movimiento en mi interior, en mi cuerpo bioquímico, que no lo haría ninguna inteligencia, ni el más sabio de los sabios de los sabios de los sabios humanos. Eso es Dios, esa es inteligencia. Entonces no puedes ya negar que hay una inteligencia superior al pensador. Eso es imposible de negar. Y esa inteligencia es la que hace que roten los planetas, esa inteligencia es la que hace que salga el sol y que en la noche salga la luna, que estén las estrellas. Esa inteligencia es la que hace que no nos matemos, o sea, con la inconsciencia que hay, era para que uno saliera de la casa y literalmente no pudiera regresar, porque es mucha la inconsciencia y vivimos como zombies, dormidos. Esas películas de zombies que dan ahora es el reflejo ideal de la sociedad. Totalmente. Caminamos lento, dormidos y todos vamos para el mismo lugar y no sabemos ni siquiera lo maravilloso que somos. Totalmente. Entonces, mi mensaje es ese: somos maravillosos, somos perfectos en el interior. Hay cosas del exterior que a veces se nos salen de las manos, indudablemente, se te pueden salir de las manos, pero nunca se te va a salir de las manos tu interior. Tú estás y tú tienes el libre albedrío para estar en paz y en armonía contigo mismo, independiente de cualquier cosa externa. Y lo bonito de eso es que cuando tú empiezas a encontrar esa paz interna, lo externo empieza a manejarse de igual forma. Empiezas a sentir felicidad y tranquilidad independiente de las situaciones que pasen, por ejemplo, en algunas entrevistas. Totalmente. Es totalmente independiente. Tú lo disfrutas, lo gozas y sabes que es un momento, no te amargas. No buscas culpables, no dices por qué me pasó esto, nada. Sencillamente vives el momento con tranquilidad, con paz, con amor y con armonía, y así se puede vivir la vida, ¿sí? Entonces ese es mi mensaje. Todo está en tu parte interna, eres poderoso o poderosa. La vida es magia, es que solo basta con observar un poquito con conciencia y ver la magia de la vida. No estás desprotegido. Hay un Dios que te ama de una forma, mejor dicho, que nunca te has imaginado. No se va a acabar la era y nos vamos a quedar atrás. No hay algunos elegidos y otros no. Lo único que diferencia que no empieces a hacer un camino interior es que te estás perdiendo las grandes delicias de la vida. No más. Pero si no lo haces tampoco va a haber problema. Vas a estar en un estado que no vas a estar pleno, pero no es porque se va a acabar el tiempo, porque cambió de era, porque te vas a quedar atrás o porque vas a involucionar. Nada de eso. Y la vida es perfecta. Todo ha sido perfecto. De lo perfecto solo viene lo perfecto, Erika. Solo viene lo perfecto. Todo lo que está sucediendo es perfecto y tampoco hay afán. Porque la gente entonces ahora le metió el miedo que es que tengo que conocerme y conectarme rapidísimo, porque si no voy a perder la oportunidad, porque esta es una oportunidad mágica. Sí, indudablemente en este momento están llegando muchas energías al planeta, es mucho más fácil hacer los procesos de transición, pero eso no significa que no lo puedas hacer en otro tiempo. Entonces, adiós miedos, con tranquilidad, relajado, pero lo importante es trabajar internamente porque uno se está perdiendo de grandes delicias de la vida. Y no solo internas, sino que cuando tú empiezas a trabajar internamente, empiezas a disfrutar todo lo externo, que también es maravilloso, y todos los placeres de la vida. Por ejemplo, empiezas a disfrutar tu relación de pareja, tu relación con los hijos, y si no los tienes, tu relación con los amigos. Empiezas a disfrutar de tu riqueza material, empiezas a disfrutar de los placeres de la vida sin apegos y sin excesos. Sí, definitivamente, yo lo diría desde mi experiencia propia, desde el proceso que voy llevando. Definitivamente la desconexión con nosotros mismos nos ha llevado a estar en los procesos en los que estamos viviendo en la sociedad, y la invitación, lo que tú dices, es vamos a nuestro interior, busquemos las respuestas dentro de nosotros y estemos dispuestos a hacer los cambios y los pasos que haya que dar sin miedo,
porque ya lo que teníamos que conocer de este proceso lo hemos conocido todo. ¿Por qué no vamos a uno nuevo, que es conocernos a nosotros mismos y ver qué propuestas y qué alternativas salen de allá? Y seguramente son maravillosas, como tú lo dices, porque es encontrarnos con nosotros mismos, es encontrarnos con la divinidad. Así que ahí no hay nada que perder, hay todo por ganar realmente. Todo por ganar, todo por Todo ganar. por ganar. Bueno, Mario Enrique, me encantó tenerte en esta entrevista. Qué rico poder hablar estos temas contigo. Me encantaría volverte a tener como invitado a mi programa. Y bueno, las personas que quieran conectarse contigo, que quieran hablar precisamente, que estén sufriendo sobre depresión, ansiedad, ¿cómo pueden ubicarte, Mario Enrique? ¿A través de qué redes o cómo pueden conectarse contigo? Pues me pueden conectar por Facebook. Yo tengo una página que se llama Impulso para un Paso Evolutivo. O me pueden conectar a mi correo electrónico grupobonet@yahoo.com o a mi celular al 904-446-6590. Yo vivo en la ciudad de Miami, es un teléfono de Miami. Ahí también me pueden conectar si quieren empezar este proceso. Maravilloso. Bueno, muchas gracias por estar aquí entonces en Erika. Y bueno, estamos ahí en contacto, Mario Enrique. No, Un gracias abrazo a muy ti por grande. invitarme. Gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer hablar contigo y retroalimentarme, porque me has retroalimentado muchísimo. Muchas gracias, Erika. Vale, un abrazo. Un abrazo.